8, 9 y 9 minutos de la mañana y estamos ahora sí ya en Enfoque de los Sábados, en un enfoque bastante especial, como consecuencia además de la presentación del plan de gobierno que ha tenido lugar en esta semana intensa en realidad, porque todo el país estaba esperando este acontecimiento, la exposición del Consejo de Ministros y del propio presidente del mismo, don Salomón Lerner Guitis, que está ahora amablemente con nosotros. En fin, en medio de todos estos acontecimientos, sin duda que van a continuar, porque en general ahora de lo que se trata es de ir analizando punto por punto, área por área, sector por sector, exactamente cómo se va a desarrollar este plan de gobierno que todos han coincidido en calificar, primero, que es ambicioso, en segundo lugar, que tiene una sensatez y una moderación que no descarta, sin embargo, eso, el querer hacer muchísimas cosas, y ahora vienen las sólidas preguntas del cómo, alcanzará la plata o no, cuánto influye el panorama internacional. Bueno, hay una serie de otros temas. Muchísimas gracias, señor primer ministro Salomón Lerner Guitis, por estar con nosotros. Gracias, Raúl, por esta invitación. Le agradecemos el gesto, además de efectivamente empezar a iniciar ya el análisis de exactamente qué es lo que se dijo, por qué se dijo. Como mencionaba, ha sido una reacción muy positiva la de este discurso y de hecho la aprobación mayoritaria, unánime, aunque hubo unas abstenciones, pero en general casi todos los grupos políticos han coincidido en que se trata de un programa importante, bastante importante. Pero la primera pregunta es, habían muchos temores, habían muchas dudas acerca de si en efecto el gobierno iba finalmente a definir su posición, y se suponía que su posición era un poco de radicalización, de radicalismo. Estaba en plena negociación además el tema minero, que parecía que no salía, al final efectivamente se ha conseguido una salida interesante. Y la especulación iba más lejos, decía, en general en el gobierno hay pues diferencias, tendencias, corrientes, cuál es la que va a prevalecer. Eso no sé si se ha finalmente también dilucidado en el discurso, pero permítame entonces que yo las primeras preguntas que le haga sean precisamente sobre este plano doméstico. ¿Hay en efecto demasiadas tendencias, demasiadas corrientes, demasiados voceros que tratan de interpretar y de sesgar las cosas? ¿O hay una tranquilidad que se va logrando a efectos precisamente del trato cotidiano? Hay diarios que ya señalan que hay una pugna aquí entre el presidente del Congreso y usted, y que hay además en los ministros y entre los ministros y los asesores que de alguna manera son más caviarones, no sé, en fin. ¿Hay o no hay corrientes subterráneas? ¿Hay o no alas que se están conformando? Cosa que ocurre, que es lo más natural que ocurra en un gobierno, pero en fin. Gracias, Raúl. Creo que es muy desafiante tu pregunta. Desafiante porque creo que indudablemente en todo conjunto de seres humanos hay diferentes tendencias, hay diferentes modos de pensar. Pero nosotros tenemos una hoja de ruta que Ollanta-Humala es la que dirige, y que esa hoja de ruta es muy clara. Vamos a ser radicales en la defensa de los derechos sociales y la inclusión social en el país. Y vamos a ser radicales en la relación del crecimiento económico con estabilidad macroeconómica. Y en eso creemos que tenemos que ser muy claros. Todos los que formamos este equipo de gobierno tenemos la estrategia muy clara en la ruta del crecimiento económico con estabilidad y en la ruta para que ese desafío de la inclusión social se lleve adelante en el país. Entonces yo creo que en esas alas estamos, todos en conjunto jalando el carro en una sola dirección. Indudablemente que hay maneras de ver las herramientas que utilizar, que son las que se discuten, las que se intercambian ideas, las que estamos recibiendo ideas de otras fuerzas políticas que hoy día no están dentro del equipo de gobierno, pero que las estamos recibiendo con mucho beneplácito, con mucho gusto, que todos los peruanos aporten estas ideas. Entonces creo que en ese sentido lo que hemos pedido al Congreso y lo que nos ha dado el voto de confianza del Congreso es el consenso, es la concertación, es tratar de escuchar a todos los peruanos
peruanos, llevar en el mejor camino posible que este crecimiento económico se aproveche y que todos los peruanos tengan un bienestar más adelante. Ahora, en el interior del equipo, ¿hay personalismos, hay fraccionalismos o tendencias que tratan de prevalecer? Eso es muy importante, porque lo que la gente dice en realidad, y eso tiene que ser despejado en términos políticos, es que efectivamente los ministros que están son a plenitud ministros, que no son fusibles ni pasajeros. Usted tiene que haber escuchado esos argumentos, ¿no es cierto? Decir, no, Castilla, el ministro de Economía va a ser fusible, en fin, cosa que en primer lugar es injusta y es adelantarse prejuiciosamente a los acontecimientos. Pero conviene sí decir claramente que en el proceso de afiatamiento y en el momento en que ya está trabajando este equipo, ¿cómo lo ve usted? Y en efecto tiene todo el poder, tiene toda la plenitud de acción, ¿o no? Totalmente. Cuando nos invitó el presidente Ollanta para acompañarlo en este equipo de gobierno, la idea no es por un mes ni por un año. Él nos dijo que este es un gobierno de 5 años y ese es lo que él nos pidió que lo acompañáramos y ese es el compromiso que tenemos nosotros. Por supuesto que en el camino habrá gente que puede tener algún tipo de controversia con nosotros, eso es lo humano posible, pero el camino es muy claro, es un equipo de gobierno para gobernar los 5 años, que es el mandato democrático que hoy día el pueblo nos ha entregado y que Ollanta Humala nos ha dado esa confianza al equipo que está gobernando. Muy bien. Y quiero adelantarle algo, sí, porque indudablemente algunos han aprovechado algún diario que quiso enfrentar al presidente del Congreso, a Daniel Ordaz, conmigo, y le quiero decir que tengo una gran amistad con Daniel. Soy un convencido de este rol tan fundamental que está cumpliendo Daniel en el Congreso, aplomado, con mucha dignidad, manejando la parte legislativa del país. A veces un poco que se calienta, pero... Se calienta y a veces el uso de la palabra, a veces no por los tiempos, por el reglamento, se ajusta mucho a los reglamentos, pero creo que Daniel está haciendo una gran labor en el Congreso, somos grandes amigos antes y lo seguiremos siendo porque creo que antes de cualquier divergencia que pudiera haber con cualquier persona, está un camino muy claro, hemos trabajado un proyecto político y vamos juntos en ese proyecto con Daniel. Sí, lo que más ha sido levantado son sus declaraciones en la revista Poder, ¿no es cierto? Esto sobre todo de si no se cumple la hoja de ruta me voy. Bueno, creo que todos nos iremos si no se cumple la ruta. La hoja de ruta es creo que el camino punto clave hacia la estabilidad, hacia el desarrollo económico y social del país, ¿no? Bueno, también los comentaristas han dicho que se ha notado su mano en realidad en toda esta presentación, obviamente, porque de lo que se trata, y que es lo que destaca todo el mundo, es que hay una voluntad de concertación. Esto pues es algo inédito en general en el país. Hemos vivido una situación tan compleja en el proceso electoral que efectivamente anudar voluntades no resulta fácil. Sin duda, ha sido muy bueno el anuncio del acuerdo con los mineros, ¿no? Que efectivamente todavía va a tener que dilucidarse muchas cosas. Esta mañana había un comentario en el sentido de decir, bueno, en realidad en el fondo es un óvulo, porque no puede ser un impuesto, no puede ser un gravamen, pero es un óvulo disfrazado de otra manera, en fin. Lo real es que se dispone de ese dinero. La primera cuestión que se ha planteado es, no ingresa al presupuesto. ¿Cómo ingresa? ¿Quién lo va a manejar? Ya he visto aquí que tuvimos ahora un parlamentario que dice, bueno, esa plata deriven un poco para el Banco Agrario, para el mundo rural, en fin. ¿Qué va a ocurrir exactamente con estos dineros excepcionales e importantes que ingresan en un momento clave? Sí, gracias, porque creo que es una pregunta que está, digamos, trayendo ciertas dudas en algunas personas, ¿no? El dinero que va a ingresar el próximo año no ha sido aún considerado en el presupuesto que hemos aprobado el día de ayer en el Consejo de Ministros. O sea, va a ser un ingreso, digamos, adicional al presupuesto. Es un dinero que nosotros creemos que debe ser utilizado para inversión pública, para estrechar esta brecha de infraestructura, sobre todo que tenemos, llevando especialmente a las zonas de mayores necesidades, a la extrema pobreza y pobreza, lo que es las cosas básicas, la luz, el agua, las carreteras, los proyectos mínimos de necesidades que tienen en estas regiones. Entonces creo que eso es un aspecto muy importante. Otro aspecto
aspecto muy importante es de que vamos a hacer infraestructura de escuelas, hospitales con este dinero para cumplir justamente las metas que nos hemos trazado en todo este programa. Pero al no incluirlo en el presupuesto, desde el punto de vista de los procedimientos, ¿cómo se maneja? No. ¿Es un fondo? Sí, quiero aclararle que no se ha considerado, pero es un ingreso, es un gravamen, es una ley. Están los abogados estudiando la mejor forma para que todo se establezca dentro de las normas vigentes del país, el Estado de Derecho. Va a ser una ley, es un gravamen oficial. No es un fondo de libre disposición, no es fondo de digamos, libre del Ejecutivo. No es un fondo de libre disposición, eso ingresa dentro de un gravamen más de recaudación del gobierno peruano. El otro enfoque que resulta particularmente interesante es efectivamente el poder lograr mejorar la actuación del Estado, fortalecerlo en algunos casos, mejorar su capacidad de gestión, reformarlo en alguna medida y al mismo tiempo, como lo señalan ya varios analistas, es un cambio fundamental de darle mayor capacidad de gestión y de ejecución al Estado. Entonces aquí hay una paradoja, porque bien sabemos que el Estado no está bien y sin embargo sobre él reposa toda la acción o gran parte de la acción de inclusión social. Y al mismo tiempo queremos reformarlo, y al mismo tiempo le damos más atribuciones y puede ingresar también en el terreno empresarial, en un sistema, en fin, de combinación con el sector privado. No es exigirle, que es lo que todo el mundo ha dicho de alguna manera, no es pedirle mucho a un Estado que en realidad no es funcionalmente eficiente, no es funcionalmente eficaz, y de poder transformarlo toma mucho tiempo. Sí, Raúl, yo creo que uno de los desafíos, uno de los grandes retos, sobre todo porque hay muchas personas dentro del equipo de gobierno que vienen de la actividad privada, es ese desafío de volver a tratar de que este Estado sea eficiente, ¿no? Y ese es uno de los desafíos que tenemos. Creo que es un Estado demasiado burocrático, demasiado con grasa, como se dice, no tiene mucha movilidad, y eso es lo que hoy día todos los que estamos imbuidos en esta tarea de cambio de la reforma del Estado vamos a tratar de hacerlo. Se ha hablado mucho los últimos 20 años de reforma del Estado y no hemos conseguido avanzar mucho. Esa es una de las tareas fundamentales, hacer un Estado eficiente, un Estado transparente, un Estado que llegue a los ciudadanos, un Estado que escuche a los ciudadanos. ¿Por dónde comenzar? Creo que comenzar por una redistribución de las tareas, y eso es lo que estamos haciendo. Algunas personas creen que la creación de un nuevo ministerio puede traer más burocracia. Más burocracia. Nosotros pensamos que parte de esa burocracia mal empleada, ineficiente, dejada de lado en ciertos sectores del gobierno debe ser privilegiada. La inclusión social consideramos que es una de ellas, por eso estamos planteando recoger de todas las entidades del Estado en un solo puño la parte del trabajo de la inclusión social. Ahora, eso en el fondo, como usted bien sabe, tiene el riesgo también de una concentración de poder que aleja un poco el trabajo justamente en la base. Es decir, a mí me ha resultado interesante, por ejemplo, el tema del Estado móvil, ¿no es cierto? Porque claro, todos los consejos y grandes entidades centrales tienen la dificultad de que no llegan, de que les cuesta mucho trabajo la intermediación y llegar. Entonces, ¿cómo combinar esta concentración en un gabinete, en un solo ministerio, en fin, de toda la parte social, y al mismo tiempo poder trabajar con gobiernos regionales, municipales, y con esa idea de movilidad asistencial y de gestión en proyectos específicos en la base misma social? Bueno, lo que usted se refiere, Raúl, creo que es importantísimo. Es una nueva concepción de cómo poder dar un servicio combinado, lo que se llama, digamos, en el marketing hoy día comercial, los combos, ¿no? Y esos famosos combos es no solamente darle la parte de agraria para lo rural, sino darle la atención de justicia, la atención de salud, la atención de educación, la prevención, y eso es todo lo que estamos tratando de hacer, y que ese desarrollo rural móvil pueda llegar a los ciudadanos, ¿no?
y este es el nuevo concepto de lo que quisiéramos nosotros dar. Creo que en esto va a haber, y también el voluntariado, por supuesto, también ingresado el voluntariado del servicio, un tipo de policía rural, un tipo de servicio de CECIGRA, en fin, que los jóvenes puedan participar en el desarrollo social del país, que conozcan nuestro país y puedan lograr a través de este desarrollo móvil rural poder llegar a los ciudadanos que necesitan y que requieren de mayor apoyo. Entonces creo que esa es una cosa fundamental, pero dentro de ese desarrollo, y creo que haber escuchado unos minutos antes,